y le damos la bienvenida esta tarde al diputado Hamlet García Almaguer, quien está en el Instituto Nacional Electoral. No corresponde al representante del Poder Legislativo, obviamente, promover un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el caso de la entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero aprovecho para preguntar, diputado, ¿qué opinión tiene del el bajar esta entrevista con la colega periodista Ina Aginogenova? Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Álvaro. Buenas tardes, Alejandro, también y a toda la audiencia. Pues evidentemente se trata de censura y de una batalla desigual. ¿Qué digo batalla? Prácticamente están lanzando al presidente de la República a un circo romano sin tener oportunidad de defensa. Todos lo pueden atacar, se pueden hacer contrataciones millonarias a través de redes sociales, se pueden hacer pautas, se pueden utilizar los medios masivos de comunicación, pero el presidente no se puede defender. Evidentemente es una batalla desigual. Ahora, lo que el presidente refiere en la parte final del video que estaban difundiendo hace unos minutos es algo muy importante, porque en este caso de la entrevista no solamente juega la libertad de expresión del presidente de la República y el derecho a la información de los ciudadanos, que claro que en asuntos públicos relevantes queremos saber cuál es la opinión de nuestro jefe de Estado y jefe de gobierno, sino que además hay un tercer factor muy importante y es el ejercicio de la labor periodística. Porque ustedes como comunicadores, como periodistas, evidentemente tienen libertad para poder preguntarle a cualquier servidor público sobre algún tema. Ya será su decisión si responde o no. Pero coartar de esa manera que el jefe de Estado no pueda responderle a los comunicadores, pues evidentemente coarta también esa libertad de profesión por parte de los periodistas. Yo creo que no solamente da para alguna impugnación ante el Tribunal Electoral, sino que un asunto de esta relevancia podría tener repercusiones incluso a nivel internacional por tratados en la materia, Convención Americana de Derechos Humanos y otros, que protegen el ejercicio de esa labor periodística. Aquí no solamente están afectando al presidente de la República, sino pues, a un compañero comunicador, en este caso una compañera. Justo el día de hoy tratabas, Hamlet Almaguer, trataba usted, diputado, en el INE, lo que nosotros veníamos revisando en días pasados, que es esta campaña, pues que ya lleva semanas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y en contra de Claudia Sheinbaum, en donde evidentemente con muchos recursos se pagan granjas y comunidades falsas para promocionar etiquetas con el fin de dañar la imagen del presidente y la imagen de una candidata, que tenga o no tenga efecto, que parece que no, porque salió hace poquito la última encuesta donde se ve que el presidente al contrario ha dado un brinquito hacia arriba. La última encuesta es del Financiero, pero era muy interesante ver que habían ustedes presentado ante el INE esta denuncia, que está basada en realidad de lo que Julián Macías Tobar, de Pandemia Digital, nos comentaba aquí en aquella entrevista. ¿Qué es lo que ustedes presentaron por un lado, y por el otro lado, qué es lo que ustedes esperarían de la autoridad electoral? Primero, Alejandro, les quiero agradecer por haber difundido esta información de Julián Macías. Fue precisamente a través de las dos entrevistas que ustedes han tenido con él que empezamos a recabar datos, y además el diagnóstico que realiza Julián y que comentó en su espacio, pues forma parte de las quejas que están presentadas ante el Instituto Nacional Electoral, todos los estudios que realizó de estas etiquetas, y gracias de nueva cuenta, porque ya ni me acordaba cuál era
la palabra correcta en español, siempre utilizamos para todo hashtag, la etiqueta en la materia, y pues retomamos todas sus declaraciones, todas sus publicaciones. Aquí están, también la que estabas publicando en pantalla justo es esta, y precisamente lo que nosotros advertimos es que existe pues un financiamiento y una operación orquestada a nivel transnacional detrás de estos ataques, y las autoridades en todas las materias, pero especialmente en materia electoral, deben de estar abiertas y dispuestas a reaccionar frente a la realidad social. Lo hemos hecho en parte en el Congreso de la República, pero siempre vamos detrás. Y te voy a poner un ejemplo. No tiene que ver con la materia electoral, pero sí con el uso de las tecnologías. Aprobamos hace 3 meses reformas al Código Penal y a la Ley de Uso de Armas Explosivas del Ejército, sancionar la utilización de drones modificados para lanzar granadas. ¿Por qué tuvimos que reformar eso? Porque en la realidad ya se estaba dando. Los grupos delincuenciales habían realizado ataques en Guerrero, en Michoacán, en Jalisco, y lo siguen haciendo. Esa minuta, por cierto, está en el Senado de la República. ¿Qué ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum Pardo? Y está aquí en sus 100 pasos para la transformación. Pues que es momento también de regular los derechos laborales de los trabajadores que están en la economía digital, los repartidores, por ejemplo, de aplicaciones. ¿Qué le pedimos aquí al Instituto Nacional Electoral? Que reaccione frente al uso malicioso de las herramientas tecnológicas. La tecnología, por supuesto, nos puede ayudar a resolver grandes problemas de la humanidad y es muy valiosa, pero mal usada, claro que genera una afectación a un principio fundamental, que es la emisión libre del sufragio, y para eso se requiere información, no desinformación. Entonces, claro que hay un riesgo, y además pues es latente en todos los países del orbe, y particularmente en Latinoamérica, que es algo que puse mucha atención en sus entrevistas, y nos daban cuenta de que esto ya se utilizó en Colombia, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, por supuesto, se ha intentado en otras naciones, y resulta coincidente con este otro documento emitido por la UNAM, Tlatelolco Lab, de este Laboratorio Digital para la Democracia, que es un centro de estudios, es un programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Y aquí, bueno, pues habla de la manipulación de la voluntad popular a través de las redes sociales, habla de la necesidad urgente de regular, pone ejemplos de cómo autoridades en otros países en materia electoral han realizado adecuaciones sobre la marcha, ya en medio de un proceso para poder prevenir la utilización de estas tecnologías para difundir noticias falsas. Y lo que se está queriendo proteger con esto es la celebración de elecciones libres y auténticas, que ese es un principio constitucional y está aquí en este documento de la UNAM. Con todos estos elementos nosotros hicimos los planteamientos en el instituto, y lo que se pidió es que, a la par de las denuncias que se siguen en su proceso, que el INE creara un protocolo para la atención de estos casos. Y lamentablemente pues no se encontró eco en el Consejo General, la propuesta fue rechazada. Los consejeros quisieron rebotar al Poder Legislativo, decir que es tarea de la Cámara de Diputados y del Senado, y que ya será en la siguiente elección cuando se pueda acotar esta situación. Es decir, pese a las evidencias que existen de interferencias indebidas, de uso inclusive de recursos de oscuro origen, la autoridad electoral de México no va a hacer absolutamente nada, diputado. Había desacuerdo entre los consejeros. Al final de cuentas todos votaron en contra de la propuesta, pero lo que dijeron es: no vamos a crear ningún protocolo, háganlo de manera casuística, queja por queja, denuncia por denuncia, tuit por tuit, combatan lo que tengan que combatir, y entre nosotros como autoridad administrativa y el tribunal pues vamos a tomar las determinaciones. Pero se negaron a elaborar algo que existe en otros países, que es pues mesas de trabajo, convenios de colaboración con las plataformas para que no se pasen de la raya, porque claro que frente a esta anarquía pues se presta. Hay que facilitar este intercambio de información, y por supuesto que es un reto para la siguiente legislatura abordar esto, pero el instituto puede hacer algo en este momento y se negó a realizarlo. Pues sí, es una
pésima noticia y además es una negación porque vamos hacia allá. Es decir, esto no va a parar en una elección y el uso de las herramientas y de la tecnología, las herramientas digitales y la tecnología va a ser una constante y en algún momento de todas maneras vamos a tener que entrarle y negarse a armar un protocolo. Sobre todo habiendo experiencias que me gustaría mucho, y en ese sentido va mi pregunta, experiencias internacionales, pues deberían sentarse, analizarlas, revisarlas y decir, pues bueno, esto no se puede aplicar ahorita, pero le podemos proponer al Congreso, podemos proponerle al tribunal, podemos nosotros armar una cosa aquí adentro, lo que sea. ¿Qué experiencias internacionales hay, al menos de poder, para medianamente poder regular esto? Claro, mira, garantizar elecciones libres y auténticas es una responsabilidad del Estado mexicano, no nada más del Poder Legislativo. Y eso significa que todas las autoridades del país, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los 3 niveles de gobierno, los órganos autónomos, deben de colaborar para que tengamos estas elecciones. El fundamento de nuestro sistema es la democracia. Y claro que les dimos ejemplos. Aquí hay, en este estudio de la UNAM, también muy valioso, el caso de Brasil. Nos narran en esta página, la página 23. Dice, a nivel internacional, aunque todavía insuficientes, existen igualmente convenios en materia de derechos digitales en contextos electorales. El Tribunal Superior Electoral de Brasil firmó convenios con las plataformas digitales como Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Google, YouTube, TikTok, con el fin de avanzar en iniciativas para promover la información oficial y combatir la desinformación. Y te da incluso hipervínculos de información que está verificada, de información que está certificada, toman medidas para poder combatir la infodemia, establecen, por ejemplo, aquí incluso para las elecciones, tanto en Google como en YouTube, información destacada de lo que es real, de lo que es auténtico, pero esto salió no del Poder Legislativo de Brasil, sino del órgano encargado de la organización y calificación de las elecciones. Con voluntad política, claro que se puede, y el reto de esta integración del INE es eso, las tecnologías. Como en su momento, en 2006, el reto fue en relación a los medios masivos de comunicación y dio origen a una reforma electoral en la materia. Álvaro Alejandro. Cuando platicamos, Alejandro y yo, del anuncio que hizo Mario Delgado de promover ante el Instituto Nacional Electoral pues una queja para que interviniera en este tema de las plataformas digitales, esta campaña de digital, Alejandro fue escéptico y en automático dijo, no va a pasar absolutamente nada. Y esto está confirmándose. Ahora, hay otra vía, la vía penal, diputado García Almaguer. Hay también ante la Fiscalía General de la República una denuncia, o al menos eso fue lo que el propio Mario Delgado anunció, precisamente para identificar a los presuntos responsables también de este esquema. ¿Qué sabe usted al respecto? Mira, Alejandro, yo veo en este momento 3 vías. Una, se intentó que el instituto emitiera un marco de acción en este protocolo. Se negó. La segunda es el caso por caso, que es la materia de las quejas. Y aquí en estas quejas, ayer ya muy noche, el instituto en 2 casos determinó que no se habían dado elementos indiciarios suficientes para darle seguimiento a las quejas. Cuando pues está toda esta información que ustedes difundieron de Julián Macías. Entonces, sigue abierta, en teoría por lo menos, la vía de presentar quejas administrativas una por una. La tercera sí tiene que ver con la vía penal, incluso podría incluir algún delito financiero. Tenemos algunos precedentes de financiamiento ilícito de campañas desde el extranjero, como el caso de amigos de Fox con la triangulación de estos recursos. Sin embargo, en el caso particular de Twitter, de ahora X,
es más complicado conseguir esa información. Con Meta de Facebook, pues se sigue la ruta. Aquí hemos platicado, por ejemplo, de cómo Movimiento Ciudadano en Jalisco utilizó a Barracuda Lab y el financiamiento a partir del Ayuntamiento de Guadalajara para difundir su guerra sucia. Pero en el caso de Twitter, pues la realidad es que no existen esas herramientas tan fáciles. La consejera Humphrey hoy sí dijo que habría que voltear al Grupo de Acción Internacional en materia fiscal, creo que se llama GAFI en español, Sí. y que a través de esas herramientas se podría buscar esta triangulación de recursos, porque otros de los hallazgos es que evidentemente existe una operación a nivel internacional. ¿Quién está pagando esos tweets y esos comentarios desde el extranjero? ¿Es financiamiento ilícito o no? Y además, al no estar reportado para la campaña, pues sí puede tener un impacto. Aunque ahí, lamentablemente, hemos venido de más a menos. ¿Por qué lo digo? Porque en los primeros casos, en estos de amigos de Fox y Pemex Gates de financiamiento paralelo, una integración más digna del Tribunal Electoral y del Instituto emitieron sanciones a los partidos políticos que llegaron a multas multimillonarias. Sin embargo, ya en el último precedente negativo, que fue el de los monederos de Monex, En lo único 2002. que hizo, correcto, lo único que hizo el instituto al sancionar en esta materia fue que reconociera el partido esos montos, como 8 millones de pesos, como gastos de campaña. Ese estudio de cómo venimos de más a menos, por cierto, está en el número 7 de la revista Conciencias del Instituto de Formación Política. Me tocó colaborar en ese apartado especial. Entonces, ¿qué les diría yo? Pues en esta operación transnacional de pautas y de pago de granjas de bots, no tengo muchas esperanzas en la actuación de las autoridades, pero es una razón más para ir por el plan C, así como la lastimosa actuación que acaban de comentar que ocurrió en la Suprema Corte hace unas horas. Lo que funcionó en la campaña del 2018 en su momento, lo narra Tatiana Cloutier en Juntos Hicimos Historia, fue ubicar que había una operación ilegal financiada por empresarios que involucraba a un grupo muy particular de individuos, y el hecho de decir tengo los datos y sé de dónde viene desactivó en su momento lo que se conoció como Operación Berlín, de donde venían ideas tan destrampadas como que López Obrador estaba recibiendo dinero de los rusos, que el mismo López Obrador se burla en aquel famosísimo video donde se para en el puerto de Veracruz y dice que está esperando que lleguen los doblones, dice él, ¿no? Pero ubicarlos y exhibirlos en plena campaña fue una estrategia que funcionó, porque iba a más, al final iba a lo de... Con Pejelix. Iba Pejelix, pero al otro, al documental. Al documental del populismo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a lo mejor por eso se están desinflando van de más a menos, o sea, renunciando a la posibilidad de encontrar ahorita, y que, bueno, lo investigamos cuando acabe la elección. Sí, pero cuando acabe la elección, ¿para qué fregados? Claro, ¿para qué fregados lo necesito? No, lo investigamos o sea, tiene cierta prisa, pues, para poderlo contener, Hamlet. Sí, es correcto. Aquí, por ejemplo, en el diagnóstico de la UNAM, señala que las plataformas ya se utilizan no solamente como medios para compartir contenidos, sino como empresas mediáticas en el sentido más tradicional, porque utilizan sus algoritmos y sus pautas. Y sí lanza una advertencia sobre cómo no reaccionar rápido puede implicar un daño permanente a la emisión libre del sufragio y al prestigio de las personas, porque, mira, hoy también se discutía ahí en el salón de sesiones, la oposición decía, es que están dañando la libertad de expresión, y es que son personas de carne y hueso, dijo el representante del PRD, Acosta Naranjo. Pues, ¿cuáles personas de carne y hueso? Ni modo que 500,000 personas se equivoquen en decir Xóchitl presidenta 2004 si estamos en el año 2024. Y les comentaba, pues a ver, los bots no tienen libertad de expresión.
los bots no tienen derechos fundamentales, no están reconocidos en la Constitución. Y les leí el artículo primero que dice que toda persona gozará de los derechos que están establecidos en la Carta Magna. Dije, toda persona, no todo bot. Ahora están reformando la Constitución para decir todos los bots tienen derecho a calumniar y a difamar a la candidata a la presidencia y al presidente en funciones. Pero así de ridículos. Y además, un consejero, el consejero Castillo, dice, bueno, es que se tiene que analizar de manera previa si se trata de una persona real o si se trata de un bot. Y hay que darle garantía de audiencia para que se defienda en un procedimiento. Entonces, imagínate que al bot, ¿dónde lo vas a notificar? Por eso hablamos de la necesidad de este marco de acción, pero vamos a seguir peleando. Es importante que la ciudadanía esté informada, que no se deje engañar, pero evidentemente estamos bajo ataque. Pues sí, lamentablemente hubo en el Consejo General del INE pues falta de disposición, falta de voluntad para por lo menos tratar de estudiar este fenómeno que está ya presente en la contienda política y que implica, pues no personas o algunas, pero sobre todo muchísimo dinero. Esto va a terminar ensuciando, manipulando, corrompiendo los procesos electorales que efectivamente, como la Constitución lo establece, deben ser libres. Hamlet. Sí, ese es el riesgo, y lamentablemente pues no hubo disposición de la autoridad electoral. Se van a buscar todos los caminos posibles para defender pues estos derechos también de las audiencias digitales y garantizar la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. Pues son calumnias, son noticias falsas que, como bien decía Alejandro, hasta este momento pues no han tenido una repercusión en la intención de voto según lo que reflejan las encuestas, pero no nos conformamos con ello, porque sería como dejar pasar los delitos en un grado de tentativa. No lograron su cometido, pero sí lo han intentado, y eso también se tiene que sancionar, se tiene que prevenir. Pero es una muestra de cómo la derecha juega sucio, no está dispuesta a respetar las reglas democráticas, y también vemos una articulación de intereses, y por eso las reacciones también desde España y los intentos de injerencia desde otras naciones, porque ya están viendo cómo se van a quedar otros 6 años en esos negocios para sus corporaciones transnacionales. Entonces los ataques van a arreciar, pero pues hacer un llamado a la audiencia y especialmente a los simpatizantes y militantes que cerremos filas con el presidente de la República. Él no exageró cuando el otro día mencionó que ya están poniendo el caminito para intentar anular la elección, están preconstituyendo estos elementos. Sin embargo, pues en ningún precedente del Tribunal Electoral se ha permitido la nulidad de una elección con un margen tan amplio, tan abrumador como el que existe en este momento. Así es que se va a resolver con el voto en las urnas para prevenir cualquier afectación al proyecto de nación. Hamlet García Almaguer, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar de estos temas que son tan importantes. Gracias a ustedes por la información, por la oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.